La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Nos quedamos la semana pasada a las puertas de Ciudad Juárez. Os lo repaso un poquito por si no lo habéis escuchado, y si no lo habéis escuchado ya sabéis, y al capítulo anterior de La Contrahistoria, en la que narro pormenorizadamente las vicisitudes de la primera parte de la Revolución. Y para los que la escuchasteis ya hace unos días y no recordáis bien, pues tenemos ya a todos los protagonistas de la Revolución Mexicana colocados, cada uno en su sitio. Y en el norte, en Ciudad Juárez, como decía hace un momentito, pues estaba el ejército de Pancho Villa junto a Pascual Orozco, y estaban sitiando allí a la guarnición del gobierno. En el sur se había levantado, al sur de Ciudad de México, se había levantado Emiliano Zapata, junto al ejército de Morelos, si queremos llamarlo así, o un ejército campesino cuyo objetivo principal era tomar la capital y hacerse lógicamente con el poder, pero no sería ni muchísimo menos tan rápido. Por de pronto, quedémonos con ese nombre. Primera batalla de la Revolución Mexicana, Ciudad Juárez, mayo de 1911. Esa primera batalla, que más que batalla sería un sitio en todo caso, como aquellos famosos de la Edad Media europea, fue ganada por los revolucionarios, fue ganada por Orozco y por Villa, que tomaron la ciudad sin demasiados contratiempos. Unos días después, Porfirio Díaz, del que ya hablé en el capítulo anterior, hablé muchísimo sobre él, pues presentó su renuncia, dijo que se veía que no era querido, ni muchísimo menos, que tenía medio país en armas levantado contra él y que no quería seguir siendo presidente. A todo esto llevaba ya 30 y tantos años siéndolo, es decir, que había tenido tiempo más que de sobra de gobernar. Pues sintiéndose abandonado por los Estados Unidos, que habían apoyado de palabra y de obra a los revoltosos, a los rebeldes, por su propio pueblo, incluso por esa clase media alta, los ricos, los hacendados, la aristocracia, entre comillas, mexicana, que le había sostenido en el poder durante tanto tiempo, pues decide muy dignamente presentar la dimisión, renunciar al cargo e irse del país. Porfirio Díaz en concreto se exilió a Europa, primero pasó por España y luego se fue a Francia. Pues bien, con Madero en la presidencia, ya habíamos visto la figura de Madero, que era el que había escrito o había redactado de su puño y letra el Plan de San Luis, que había sido la espoleta de la revolución, el 20 de noviembre. Ya os dije que era una de las pocas, y no la única revolución en toda la historia que tiene una fecha concreta y una hora concreta de comienzo, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde del año 1911. Pues bien, tenemos a Francisco Ignacio Madero ya en la presidencia, Porfirio Díaz en el exilio. Podríamos concluir que la Revolución Mexicana había terminado aquí. En ese caso, pues casi ya me despido, ¿no? Ya ha terminado. Ya ha sido una cosa muy breve, como podéis haber visto, pero no terminó ahí ni muchísimo menos. Es más, a la Revolución Mexicana, a partir de aquí, de la victoria de Ciudad Juárez, que es donde muchos años después han dicho, pues quizás debió terminar ahí, y el resto quizá debimos resolverlo de otras maneras, menos sangrientas, que al final ya se sabe, cuando se empieza a matar gente es muy difícil luego parar. Bueno, pues no terminó aquí ni muchísimo menos. Es más, algunos historiadores incluso afirman que este es el momento en el que propiamente empieza la Revolución Mexicana. Esta primera parte había durado solo unos meses y a partir de aquí empieza, por decirlo de un modo así un tanto amable, México empieza a volverse loco. Zapata, por ejemplo, Emiliano Zapata, se negó a licenciar a sus tropas, es decir, a devolverlas a sus respectivos domicilios. Y el gobierno provisional, entre que se fue Porfirio Díaz y llegó Madero a la Ciudad de México a hacerse cargo del gobierno, que lo llevó un tipo que se llamaba León de la Barra, tuvo que enfrentarse a él, al ejército de Zapata, quiero decir. Es decir, tuvo que seguir manteniendo la legalidad republicana. La cosa se quedó ahí, se quedó en desbandada el ejército zapatista, y Madero pudo hacer entrada triunfal, evidentemente, en Ciudad de México, y tal y como había prometido, pues se convocaron elecciones que se celebraron y
pues lo más limpias que podían ser posibles las elecciones en el año 1911 y les ganó Madero. Hasta ahí todo correcto. La primera ley que promulgó fue la de la prohibición de la reelección. Este es un caballo de batalla con el que nuestros países hermanos de Latinoamérica vienen peleando desde hace muchos años. No hay país en el que no se haya abierto este debate en alguna ocasión. Reelección sí, reelección no. Los norteamericanos, por ejemplo, lo tienen, aunque no desde siempre, desde el siglo XX, creo recordar, sí, desde el siglo XX lo tienen reducido a 2 mandatos máximos. En otros países se puede uno reelegir presidente sin límite y en otros es simplemente un mandato. Pues él prohibió que se reeligiesen los presidentes, prohibió la reelección de facto, con la idea de que nunca más hubiese un presidente eterno vitalicio como había sido Porfirio Díaz. Luego se encuentra con los problemas de verdad del país, que no eran ni muchísimo menos el tema de la reelección del presidente. Ese quizá había sido el disparadero de la revolución, pero no era el principal problema de los mexicanos. Se encuentra de golpe con el pastel agrario. Es decir, los hacendados por un lado, estos hacendados que se habían enriquecido tanto en tiempos de Porfirio Díaz, durante el porfiriato, y los campesinos sin tierra por otro. Y cuando se da cuenta que ha puesto en marcha en ese momento, es cuando se da cuenta que ha puesto en marcha una máquina que ya no puede detener. Esto pasa muchas veces en las revoluciones, no solo en la mexicana, sino en prácticamente todas. El revolucionario que ha arrancado, que ha encendido la mecha, luego ve que empieza a estallar dinamita por todas partes y ya es incapaz de detener aquello. Pues algo similar le pasó a Madero, porque se encontró con Zapata, que había sido su aliado. Se lo encontró muy poco después de haber ganado, se lo encontró enfrente. Zapata, por su parte, que su programa no quería cambiar ni una sola coma, lanzó un plan alternativo. Todavía estamos en 1911, se llamó el Plan de Iguala, que no reconocía en ese mismo plan ya de entrada, reconocía a Madero como presidente y pedía abiertamente el desmantelamiento de los latifundios por considerarlos ilegítimos. Aquí realmente hemos hecho la revolución, o por lo menos la había hecho él, desde luego, para desmantelar esos mismos latifundios, esas mismas haciendas inmensas, y no había sucedido nada parecido, o no lo había sucedido hasta ese momento. Y además no confiaba Zapata mucho en Madero. Venía a pensar, más o menos este Madero es un rico de un poderoso hacendado del norte del país. Entonces nada me lleva a pensar, o nada nos puede llevar a pensar que vaya a hacer algo como acabar con las haciendas y devolver la tierra a los campesinos o volver a los ejidos, esos de los que hablaba en el programa anterior. Curiosamente, y esto como dato curioso, Zapata reconocía como presidente a Pascual Orozco, que era el ganador de Ciudad Juárez, el que había ido de la mano con Pancho Villa en el norte. Por su parte, después de la toma de la ciudad, es decir, el propio Orozco había ambicionado un ministerio. Dijo, bueno, pues ya que he ganado y algo me llevo, pues supongo que me premiarán con algo de poder, y si no tengo la presidencia, lo único que hay debajo de la presidencia pues son los ministerios. Pero no se lo dieron, se lo dieron a un tipo hasta entonces desconocido, otro de los grandes actores de la revolución que aparece en este momento, que se llamaba Venustiano Carranza, al que veremos con mucho más detenimiento algo más adelante de esta historia. Y el problema no era suyo personal, que le tuvieran manía ni nada por el estilo, simplemente que era muy joven Pascual Orozco. Tenía menos de 40 años, menos de 30 años. Era, por supuesto, de 40, pero también de 30. Y a esa edad, en México, en la época, no se podía ni siquiera ser gobernador. Él había aspirado también a la gobernatura, al gobierno de Chihuahua, de su estado, pero era demasiado joven, así que no podía ser nombrado. De manera que, no vistas cumplidas sus expectativas de poder, sus expectativas políticas, se revolvió contra el gobierno de Madero y le abrió otro frente en el norte. Es decir, ya de nuevo Madero se encuentra en la misma posición en la que había estado Porfirio Díaz, con un frente en el sur y otro frente en el norte. Madero, por lo tanto, tuvo que recurrir a lo mismo que había recurrido Porfirio unos meses antes. Es decir, recurrir al ejército para sofocar las dos rebeliones, la septentrional y la meridional. En febrero de 1913, es decir, el gobierno se acababa de instalar, llevaba pues poco más de un año, se produce un golpe de Estado, bastante sangriento. Es decir, una cosa duró 10 días y los mexicanos la conocen como la decena trágica. Ahí lo dejo, no hace falta que diga más, os podéis imaginar lo trágica que pudo llegar a ser. Y que esta decena trágica culminó con el asesinato, la muerte física de Francisco Madero.
y el ascenso al poder de un general que había sido un general de Porfirio Díaz, que se llamaba Victoriano Huerta, un general porfirista de los que habían apoyado, si os acordáis, a Bernardo Reyes años antes. Este general, el segundo, la mano derecha de Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz, por temor a quedarse sin poder o a su competencia, lo había enviado en una especie de viaje de estudios a Europa. La cosa es que Madero había encargado a Huerta contener a los golpistas dentro de la propia Ciudad de México. Era el general más laureado, más importante de su gobierno, y se lo había encargado a él. Por favor, los tengo ya dentro de la ciudad, conténmelos. Y sucedió que Huerta le traicionó. Sí, se terminó uniendo a los propios golpistas a los que el gobierno le había encargado sofocar. Y poco después, fue todo muy rápido en esta escena, pues ordenó el asesinato del propio Madero y de su vicepresidente, que se llamaba José María Pino Pérez. Es una historia fantástica esta de la escena trágica y muy trágica y muy sangrienta, porque dejó Ciudad de México patas arriba. Fue una cosa tremenda. La cuestión es que ya Huerta, como presidente de la República, se encuentra con un país muy dividido. Sigue teniendo lo mismo que Madero: un ejército rebelde en el norte y otro ejército rebelde en el sur. Y ojo, a diferencia de Madero, ninguna voluntad de acabar bien con ellos o de negociar con ellos, de llegar a ningún tipo de acuerdo con los rebeldes. En este punto, con la llegada al poder de Victoriano Huerta, se abriría, digamos, la tercera fase de la rebelión. Estamos, repito, en el año 1913, de la Revolución Mexicana. Estamos en 1913, que es, a grandes rasgos, la que todos tenemos en la cabeza, por lo menos en el extranjero, es decir, fuera de México. La que tenemos los españoles, los argentinos, los chilenos, los colombianos, etc. Es decir, la Revolución Mexicana mítica, la cinematográfica. Cuando pensamos en ella, pues pensamos en esta fase que se abre a partir de la llegada de Victoriano Huerta, y en la que todas las figuras, todas las míticas, menos las que habían muerto, como el caso de Madero, o el propio Porfirio Díaz, que termina muriendo en París poco después, ya durante esta década, y olvidado por todos. De hecho, creo, si hay algún mexicano escuchándome que me corrija, pero creo que Porfirio Díaz sigue enterrado en México, en París. Ni siquiera ha sido repatriado su cadáver todavía, ya han pasado 100 años, ha sido repatriado a Ciudad de México, a su México natal. Pues en esta entran todas las figuras míticas, entran en el escenario y se ponen a actuar. Aquí ya tenemos a Pancho Villa, tenemos a Emiliano Zapata, tenemos a Álvaro Obregón, a Venustiano Carranza, al que habíamos visto brevemente antes. En esta etapa se forman grandes ejércitos. Las guerrillas menudean por todo el país, norte, sur, este, oeste, las costas. Pues bien, todos estos ejércitos, que no están necesariamente coordinados, tienen como único objetivo derrocar el gobierno de Victoriano Huerta y tomar la Ciudad de México. Y aquí una peculiaridad más de la Revolución Mexicana, de una más de las muchísimas que tiene como proceso histórico y como revolución. Se suele pensar que fue básicamente, muchas veces se suele pensar, quizá por parte de la historiografía, que ha insistido mucho en esa faceta, que no es ni muchísimo menos la única, se suele pensar que la Revolución Mexicana fue en esencia una lucha campesina contra el gobierno. Una lucha campesina para recuperar las tierras, o la tierra y libertad, ¿no?, de la que os hablaba antes, o de la que os hablé el otro día. Pero no solo es eso. Fue algo muchísimo más complejo, algo verdaderamente complejo. De ahí que cueste tanto trazar líneas e identificar bandos. Que a veces cueste tantísimo entender bien la Revolución Mexicana, como si entendemos la Revolución rusa o como entendemos la Guerra Civil Española, que sucedería 20 años más tarde. Y esta complejidad intrínseca a la Revolución, a los hechos históricos que se dan, pues se verifican sus mismos líderes, o lo atestiguan sus mismos líderes. Tenemos por un lado a Emiliano Zapata, por otro a Pancho Villa, por otro a Carranza y por otro a Obregón. Son a partir de este momento los cuatro grandes actores de la Revolución. Son de lugares distintos, ideas distintas y planteamientos distintos, cada uno de ellos. No son cuatro bandos, no pertenecen a dos bandos, aunque luego tengan que agruparse, pero podríamos hablar de cuatro figuras que representan a cuatro problemáticas que a su vez han agrupado a problemáticas o
o a planteamientos políticos múltiples que provienen de la sociedad mexicana. Carranza, por ejemplo, lucha para regresar al orden constitucional, simplemente. Y de hecho recela de caudillos como Zapata o como Pancho Villa. La realidad es que tanto especialmente Zapata más que Pancho Villa eran para sus propios seguidores auténticos caudillos. Les seguían, si era necesario, un poco la devotio ibérica, ¿no? Si se hubiesen tirado despeñado de una montaña, de una roca, hubieran ido, muchos de sus seguidores hubieran ido después, hubieran ido detrás de él, ¿no? El caso de estos dos, que son los más famosos y desde luego los personajes más románticos, sin ninguna duda. Villa, de hecho, termina reconociendo a Carranza como comandante en jefe. Eso es una realidad. Me dice, bueno, pues a lo mejor este hombre nos lo puede llegar a solucionarlo. No así Zapata, que siguió siempre por su cuenta en el sur. Pero falta un actor más por entrar en juego, que no es ninguno de estos cuatro de los que os he comentado, que son los Estados Unidos. Hasta ese momento habían permanecido más o menos expectantes, ¿no?, los Estados Unidos y sus respectivos presidentes. Apoyaron primero a Madero, luego apoyaron a Carranza. Es decir, habían un apoyo, si no directo, indirecto. Otras veces se involucraban muchísimo más. Los Estados Unidos tenían, lo tienen actualmente y por supuesto hace un siglo también, tenían muchas inversiones en el norte del país. Todo el país, pero sobre todo en el norte, especialmente inversiones mineras. La revolución en principio no les disgustaba. De hecho, habían retirado el apoyo ellos mismos al propio Porfirio Díaz, pero se inclinaban por una salida moderada, como no podía ser de otra manera, que no comprometiese lógicamente sus inversiones económicas o las inversiones de sus empresarios, sobre todo en el norte de México. En abril de 1914, y esto es la primera entrada realmente en esta revolución de los Estados Unidos, ocuparon el puerto de Veracruz. Cuando ya se veía que había ahí cuatro bandos, alineados en dos grandes, pero cuatro bandos con cuatro caudillos, Carranza, Obregón, Villa y Zapata, cada uno en una parte del país, cada uno casi haciendo la guerra por su cuenta, pues ocupan Veracruz, arrebatándoselo a las tropas huertistas, porque Huerta todavía no ha terminado de caer, sigue anclado en Ciudad de México, está atornillado ahí al poder y se niega, dispone de un ejército, de lo que queda del ejército federal. El presidente Wilson básicamente lo que quería era sacar a Huerta del escenario y entenderse, en este caso, su candidato, el candidato era Carranza, que por cierto paraba por la costa del Golfo de México. La cosa es que Villa y Carranza terminaron rompiendo durante el avance, se habían llegado al acuerdo de, bueno, una vez retirado Victoriano Huerta, pues llegaremos tú desde el norte y yo desde Veracruz. Huerta terminó huyendo, como es lógico, no sabía que había perdido el apoyo de Estados Unidos y que tenía 4 ejércitos persiguiéndole, pisándole los talones, y Carranza ocupó Ciudad de México en agosto del año 14. Aquí podríamos haber dado por terminada la revolución también, es 3 años más tarde, pero podría haber terminado, pero no se terminó en absoluto. Carranza, al llegar, se encontró con el mismo problema, el mismo exacto, el idéntico problema que Madero unos años antes, que Porfirio Díaz unos años antes, que el propio Huerta un poco antes. Es decir, lo mismo, tengo al país con ejércitos levantados en armas, con el trasfondo del problema agrario, que no veo la manera todavía de resolverlo, sin que algunos de esos ejércitos estén dispuestos a dialogar o a negociar lo más mínimo, a transigir nada. En este momento, además, la revolución ya está escindida en 2 grandes bandos. Por un lado, ya os comentaba, Carranza y Obregón, y por otro, Zapata y Pancho Villa, una parte de la revolución más moderada y otra una revolución más radical. En principio tratan de ponerse de acuerdo. Una vez han sacado a Victoriano Huerta, dicen, bueno, pues ya hemos sacado al tirano, al sucesor del tirano, Madero ya está criando malvas, y deciden reunirse en Aguascalientes, está relativamente cerca de la Ciudad de México, pero no llegan a nada en claro, no llegan a ningún acuerdo concreto, y Carranza, sabiéndose en inferioridad de condiciones numéricas y de apoyo, se retira. Coge su caballo y se va. Yo aquí no tengo nada que pintar, el país es suyo. El país, de hecho, queda al albur de las circunstancias y de lo que pasase. Fue un momento, estos meses de 1914, que a ratos no se sabía realmente quién mandaba en México, y por eso fueron ocupando la presidencia una serie de presidentes provisionales.
La realidad era que, como en casi todas las revoluciones, el que más voluntad de combate y de poder, por sobre todo voluntad de poder tenía, era el que se llevaba el gato al agua, el que terminaba saliéndose con la suya. En este caso, los que más voluntad de poder tenían, o por lo menos de mantenerse inamovibles, eran Zapata y Villa. Ambos tomaron Ciudad de México en diciembre de ese año y nada más llegar se encontraron con un problema principal, fundamental. Y es que no sabían qué hacer con el gobierno. No sabían qué hacer en ese momento. Hemos ganado, pero no sabemos cómo se hace esto. No sabemos cómo se forma un gobierno. Es la famosa fotografía de Villa y de Zapata en el Palacio Presidencial de Ciudad de México, en la que están los dos sentados, riendo. Esa fotografía lo dice todo. Esa fotografía es un libro de historia en sí misma. Claro, México era suyo, pero no sabían para qué servía el gobierno de México, ni cuál era su manual de uso. De manera que lo dejan en manos de los que sí sabían manejarlo, de los que llevaban manejándolo desde hacía 100 años, que era la burguesía capitalina, los mismos que habían servido a Porfirio, los mismos que habían servido a Madero, los mismos que habían servido a Victoriano Huerta. Os preguntaréis que dónde se habría metido Carranza después de la reunión de la cumbre esta de Aguascalientes. Carranza y el propio Obregón, que estaban de la mano. Pues vivos estaban, desde luego. No los habían matado, ni Pancho Villa ni Emiliano Zapata, y se habían replegado de nuevo a Veracruz, que era la parte fuerte donde Carranza había obtenido grandes apoyos. Y desde allí, lenta pero ordenada e inexorablemente, pensaban en el contraataque. Es decir, Carranza no se había rendido, ni muchísimo menos. Fueron con mucha mano izquierda y bastante paciencia, forjando alianzas regionales, que os lo he dicho ya en alguna otra ocasión a lo largo de este programa en 2 capítulos, que México es un país gigantesco. Para los que somos de países más pequeños a veces se nos escapan las dimensiones reales de aquel país. Entonces, en países tan grandes las regiones o los estados cuentan mucho y el poder local cuenta muchísimo. Contaba hace 100 años y sigue contando, por supuesto, hoy en día. Y esas alianzas con poderes locales llegan en un momento en el que en Ciudad de México hay un auténtico vacío de poder. Bien, lo va haciendo, va tejiendo su red de contactos y de aliados con mucha paciencia, y cuando tuvo aliados firmes se lanzó al ataque. Envió a Obregón a combatir a Villa al norte, y lo puso contra las cuerdas, por cierto, y Carranza por su parte fue creando un ejército disciplinado que además no escatimaba violencia cuando era necesario. Para el año 1915, es decir, un año después de que Pancho Villa y Emiliano Zapata tomasen Ciudad de México, Carranza ya contaba con 100.000 efectivos en su ejército y el apoyo manifiesto de los Estados Unidos. En un país como México, en el que no había precisamente fábricas de armamento, pues tener el apoyo del tipo que tenía las fábricas de armamento pues es francamente útil en una guerra. Villa, por su cuenta, pues podía oponer aproximadamente unos 40.000. Es que las guerras, el factor número, la superioridad numérica cuenta muchísimo. Los villistas en el norte caen derrotados ante Obregón y tienen que replegarse en desorden. Y como veis, en unos meses la tortilla ha dado la vuelta. Para entonces México, para este punto en el que estamos, lleva ya 5 años de guerra e inestabilidad. En un momento además en el que el mundo se ha embarcado en otra guerra, la Primera Guerra Mundial, que acababa de dar comienzo. Es decir, la Primera Guerra Mundial empieza en el año 14, bueno, pues para esto ya en 1915 ya está Europa y gran parte del mundo. Entonces Estados Unidos todavía no ha entrado, pero Europa está desangrándose en este momento. Los Estados Unidos preocupados diciendo, bueno, tengo el patio de delante y el patio de atrás los tengo en llamas. Voy a ver si organizo una cumbre con otros países hispanoamericanos para poner al menos México en orden. Y organiza una cumbre en Washington, D.C., con representantes de Argentina, de Brasil, de Chile, de Bolivia, de Guatemala y de Uruguay. Una selección de repúblicas latinoamericanas para ver si conseguían ponerse de acuerdo al menos en el candidato. A quien realmente no solo yo, no solo Washington, sino también vosotros, que no dejáis de ser sus hermanos de sangre, a quien apoyáis. Y con esto ya ponemos fin al conflicto mexicano y al menos aislamos, al que hayamos elegido, aislamos al resto. La cumbre concluye con que Carranza es el único digno de ser reconocido. Lo miran,
tanto los argentinos como el gobierno argentino, los brasileños, chilenos, guatemaltecos, dicen, bueno, realmente el único del que nos podemos fiar del todo es de este que tiene, bueno, que no es un exaltado, o al menos no lo parece, desde luego. Era mayor que el propio Villa, mayor de edad, quiero decir, que Zapata, un aspecto de mayor respetabilidad. La consecuencia es que tanto Villa como Zapata pasan a ser rebeldes, pero rebeldes en sentido estricto, rebeldes a nivel internacional, por lo que eso les interrumpe y les corta de cuajo cualquier tipo de ayuda externa, empezando, por supuesto, por el suministro de munición. Ya sabéis que las guerras, sobre todo las guerras modernas, y la Revolución Mexicana fue una guerra moderna, se hace con gasolina y con balas. Aparte de con personas, si tienes de muchas personas, mucha gente, pero no hay gasolina y balas, la guerra está perdida desde el principio. Carranza, por su parte, ya convertido en el hombre fuerte de México, y pronto sería su presidente, entiende que no puede reeditar el porfirismo. Es decir, no comete el error que había cometido Madero y que después volvió a cometer Victoriano Huerta. Bueno, si no he aprendido después de lo que le ha pasado a estos dos, pues tengo que cambiar el planteamiento, el chip, cambiarlo desde cero. Es decir, necesito, en una palabra, reiniciar el sistema. Y eso, por supuesto, implica una nueva constitución. Esta nueva constitución sería la Constitución mexicana, que se promulgó en el año 1917, es decir, hace exactamente 100 años, y que es la que hoy sigue en vigor, un siglo después, tras ser sometida a algunas reformas, bueno, algunas, a más de 400 en concreto. Un siglo da para muchas reformas, algunas han sido buenas, como es lógico, y otras han sido malas. Bien, esta Constitución del 17, todavía sin reformas, es decir, recién promulgada, incorpora parte de las demandas de los zapatistas. A diferencia de Huerta, que se había cerrado en banda a incorporar cualquier tipo de demanda de los zapatistas, a los que les consideraba pues unos rebeldes levantiscos, unos campesinos en armas, Carranza es un poco más hábil y decide reconocer algunas de sus demandas. Pero eso sí, no sirvió ni para que Zapata ni Villa, que andaba perseguido por Obregón en el norte del país, reconociesen el documento. Esto no es nuestra Constitución, no queremos saber nada de ella, y continuaron con sus guerrillas, cada uno en su zona, es decir, Villa en el norte y Zapata en el sur, pero cada vez más a la desesperada. Zapata, de hecho, muere en abril de 1919, poco después ya la Constitución se proclama o se promulga en el año 17, pues muere en el 19 en una emboscada organizada por el gobierno. Venustiano Carranza no se, como decimos en España, no se cortó un pelo. Según llegó al gobierno, puso todo en orden, trató de poner todo en orden, fundar un nuevo régimen, una nueva república, y a partir de ahí no pasar ni una. Y una de las cosas que anduvo buscando es eliminar físicamente a a estos rebeldes que seguían en armas contra el gobierno. Villa, por su parte, ya convertido en líder guerrillero, llegó incluso a internarse en los Estados Unidos, huyendo siempre de las tropas del gobierno, e incluso atacó un pueblo de Nuevo México, que se llama Columbus. El Nuevo México está pegado, hace frontera con los Estados Unidos, y creo haber leído en alguna ocasión que esta incursión de Pancho Villa en Estados Unidos, en territorio soberano de los Estados Unidos, es, junto con la de Pearl Harbor, ya que sería el año 41, la primera. Bueno, tendríamos la guerra de 1812 cuando fueron los británicos, pero eso es el principio de los principios. Ya de los Estados Unidos como potencia, pues las dos únicas veces que su suelo ha sido hollado, una fue Pancho Villa y la otra los japoneses, aunque los japoneses no llegaron a desembarcar, se limitaron solo a bombardear desde el aire. Bueno, pues llega incluso a entrar en Estados Unidos y atacar uno de sus pueblos en castigo por el apoyo que el gobierno de Washington estaba dando a Carranza y al gobierno legítimamente constituido. Wilson, de hecho, se preocupó muchísimo, el presidente Wilson. Ante la invasión envió al general Pershing. Este episodio lo podéis ver en la ficción porque se ha recreado bastantes veces, a capturar personalmente a Villa. Pero no lo consiguió, es decir, fue imposible, a pesar de que Carranza permitió que las tropas de Pershing se internasen dentro de Chihuahua, dentro ya de territorio mexicano. Al final, ya en 1920, terminó entregándose al gobierno mexicano, diciendo, bueno, es imposible, el propio Zapata ha muerto, ha sido asesinado, luego no tiene mucho sentido resistirse al gobierno de Carranza, me entregaré.
y veré, bueno, si me trata bien. Evidentemente todavía tenía fuerza y, sobre todo en el norte del país, tenía bastante predicamento entre la gente. Bueno, pues yo me entrego a cambio de que me den una hacienda. Le dieron una hacienda en Durango, que es el lugar de donde provenía, donde había nacido el propio Pancho Villa. Años después, y ante el temor de que volviese a emprender acciones guerrilleras, porque nunca el gobierno mexicano nunca tuvo las cosas claras, digo, bueno, este hombre sigue teniendo mucha atracción entre la gente, especialmente entre la gente sencilla. Luego es posible que se revuelva contra mí. Y con motivo de unas elecciones, pues el ya presidente Álvaro Obregón, que sucedió a Carranza, ordenó que le asesinasen. Le balearon en su automóvil cuando se dirigía hacia una fiesta. Todo muy, muy cinematográfico. Le dispararon 150 veces. Una cosa, es decir, un asesinato digno de Chicago de los años 20, aunque, bueno, claro, estábamos ya en los años 20, estamos en el año 1920. Obregón se había hecho con el poder poco antes a través de un golpe de Estado. Es decir, la revolución, como veis, todavía sigue devorándose a sus propios hijos. Es decir, un golpe de Estado contra Carranza, que apoyado curiosamente por los zapatistas, al que luego ordenó asesinar. Vais viendo que todos van desapareciendo. La revolución, la mexicana, no es muy distinta al resto. Se va, bueno, comiendo a los mismos hijos que va pariendo a lo largo del tiempo. Incluido el propio Obregón. Diréis, bueno, este sobrevivió, ¿no? Obregón moriría años más tarde, creo que ya en el año 28, si mal no recuerdo, también asesinado a balazos. Es decir, el último gran prohombre de la Revolución Mexicana murió violentamente. Pero bueno, para entonces, es decir, para el primer lustro de los años 20, la revolución ya puede decirse que ha concluido. Ya os comenté en el programa anterior que no teníamos muy claro cuándo comenzaba y que dependía de los historiadores. Tampoco tenemos muy claro cuándo terminaba. En este aspecto es muy mexicano. Algo que no sabes si está con el pie en un lado o en el otro. Que no es ni negro ni blanco, vamos, una palabra. Que es gris. La cuestión es que una vez terminada, o más o menos terminada ya en la década de 1920, se pudieron empezar a sacar conclusiones. Bueno, que había supuesto aquel episodio tan violento y tan largo para el propio país, para el propio México. Bueno, la cuestión, y visto así de primeras, antes de entrar a ninguna valoración más profunda, es que el tributo que le había cobrado al propio México, en términos de vidas humanas, había sido muy alto. Se calcula que la Revolución Mexicana, en esa década, en esos 10 años aproximadamente, había costado 1 millón de vidas. Había producido 1 millón de muertos, que es una barbaridad. La Revolución Mexicana en este aspecto fue extraordinariamente violenta. No olvidemos, claro, decir, bueno, pero es que en México hay 120 millones de personas. No, hay 120 millones de personas hoy. En 1910 el país tenía aproximadamente 15 millones de habitantes. Es decir, si murió 1 millón de personas, pues entre el 6 y el 7% de la población murió durante la Revolución. De hecho, México no volvería a tener 15 millones de habitantes hasta ya bien entrados los años 30. Yo os lo dejo ahí, simplemente, porque veáis el coste que supuso. Aparte de eso, de la década perdida en guerras y enfrentamientos que supusieron un coste inmenso para la industria, la agricultura y el comercio del país, desde el punto de vista político, el nuevo sistema mantuvo durante 80 años el mismo partido en el poder. Hasta el año 2000, que ganó el PAN, la persona de Vicente Fox. Eso ya también nos da una idea general. No había traído realmente ninguna revolución democrática ni nada por el estilo. A pesar de que en México todavía en gran parte se la sigue teniendo muy endiosada. Este partido del que estoy hablando es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que esto del PRI, me lo comentaba Alberto Garín, es un auténtico oxímoron, es el oxímoron perfecto. ¿Cómo se puede ser un partido que es revolucionario y a la vez es institucional? O sea, es institucional o sea, es revolucionario, pero no se pueden ser ambas cosas. Pues no, en 80 años, y por cierto, Peña Nieto, el actual presidente Enrique Peña Nieto, es también del PRI. Porque el PAN los panistas consiguieron colocar 2 presidentes, primero Fox y luego Calderón, y ya que ha vuelto el PRI, que llevan a lo tonto casi 100 años gobernando, el mismo partido. De manera indirecta nos dice bastante de los resultados no tan buenos de la Revolución Mexicana. La Constitución, por su parte, y esto si nos vamos ya, profundizamos un poquito más, pues hizo bastante más difícil, por ejemplo, la inversión en la actividad económica.
De ahí que México ya en el siglo XX casi se condenase a ser un país del tercer mundo, cuando no lo había sido. Es decir, la diferencia de ingreso entre los Estados Unidos y México era mucho más alta, es mucho más alta, ahora de lo que era en el año 1910. Es decir, la reforma agraria, por ejemplo, que se terminó haciendo ya en los años 20, se centró no tanto en fijar bien los derechos de propiedad de los pequeños agricultores, que hubiera sido lo lógico y lo deseable, sino como en volver a los ejidos, es decir, a esas tierras comunales de las que os hablaba. Y los ejidos, las tierras comunales en general, nunca han sido demasiado productivas. Bueno, la cuestión es que, nos guste o no, su resultado, a fin de cuentas, es el México actual, pues alguna cosa buena tuvo. Eso es evidente. Como en todos los procesos históricos siempre salen cosas buenas, y especialmente en procesos históricos tan complejos como es complicados como es la Revolución Mexicana, tal y como habéis podido ver. El hecho es que esta revolución, estos 10 años de fuego, han marcado a México de manera indeleble. En todos los ámbitos, no solo en el político y económico, sino también en el cultural, el social y, ojo, hasta el musical. Y ahí tenemos los corridos. Habréis escuchado muchísimos corridos mexicanos que están Adelitas, las Adelitas, que eran las que iban en los trenes con Pancho Villa, con Emiliano Zapata y tal. Pues, habréis oído, si Adelita se fuera con otro y tal, habréis oído muchísimas veces. Yo creo que todos los hispanos conocemos unos cuantos corridos mexicanos que escuchamos desde nuestra infancia. Pues esos corridos vienen de la Revolución Mexicana. En fin, la historia, o mejor dicho, el relato de la historia, está lleno de episodios jugosos que luego los señores del cine, la gente de Hollywood, pues ha sabido emplear en su beneficio, y en el beneficio de los espectadores. El propio Marlon Brando, dando vida a Emiliano Zapata, pues recordadlo, es un peliculón, por cierto. Hay unas cuantas cintas inolvidables, algunas, sobre la Revolución Mexicana que merecen la pena ser vistas, porque se aprende historia y porque además está muy bien. Bueno, la cuestión es que no podríamos, como os decía en la primera parte de este especial sobre la Revolución Mexicana que he hecho, no podríamos entender México actualmente sin entender estos 10 años de historia. Ya solo por eso, sinceramente os lo digo, merece la pena conocer la Revolución Mexicana.